Soy doctor Ramiro Ramos. Del Por listo. cierto, Manuel, no, pero no me mandó. Las mañanitas. Las mañanitas Ahorita para que Ramiro, regrese. hombre. Hoy está cumpliendo años, no decimos cuántos porque ya está cancanón hay que, también. gracias, Guía. Sí, Hay que cancanón. decir que ya se terminó los números de la lotería. Sí, ya se terminaron El año los números de pasado la Ya lotería. superaste la rana. Ya pasaste la rana. Y empiezo con el gallo. Empieces de nuevo. Así con el es. gallo. Y para celebrar, miren, cumpleaños, voy a comentarles un libro que me encantó, que me marcó en mi vida en la prepa. Sí. Carlos Pérez Mancilla fue mi maestro. Sí. De gran filosofía. Orador, Claro, gran orador, gran abogado. Carlos Roberto Pérez Mancilla. Exactamente. A Y él fíjate, le dedico este libro a su familia. De los pioneros de la oposición. Sí, claro, en claro. Y la verdad, un gran maestro, tuve excelentes maestros en la prepa 1, él fue uno de ellos, y nos daba historia de las doctrinas filosóficas. Y hoy les traigo este libro, que estoy seguro que en las casas de la ciudad está este libro, porque es un libro de Raúl Gutiérrez Nájera, que hizo una compilación de la historia de los pensamientos filosóficos del mundo. Está muy interesante y desde ese tiempo me quedó claro que lo más importante era preguntar, hacerte cuestionamientos. Y la filosofía pues es precisamente el amor al conocimiento, de ahí viene su raíz etimológica. Sí. Y en este libro hace la reflexión de las épocas de la filosofía. Y si uno ve y la relaciona con la mitología, antes, o sea, la filosofía empezó alrededor de 5,000 años antes de Cristo, ¿no? Pero antes pues había todo lo que hemos hablado en la mitología. Nace primero la mitología, luego la filosofía, y luego sigue la época de la iglesia, la Edad Media, y luego sigue el Renacimiento, y luego ya el tema de la ciencia y la época moderna de los filósofos nuevos como Immanuel Kant y los que ya fueron del siglo XVIII y XIX. Pero el primer filósofo, antes de los que prácticamente todos conocen, que es Aristóteles, Platón y Sócrates, el primero fue Tales de Mileto. Tales de Mileto, y con esto empieza este libro, porque Tales de Mileto se hacía la pregunta cuál era el origen de la vida y cuál era el elemento que daba inicio, y era para él el agua, un tema tan simple, no tan sencillo. Tan errado, ¿eh? No, exactamente, y en ese los problemas del conocimiento se dividen en 5. Hay escépticos, hay empiritistas, hay racionalistas, hay el idealismo y hay el realismo. Esas son las 5 áreas. Entonces, cuando se empezó a dividir la filosofía en estas 5 áreas, los escépticos pues prácticamente son los que negaban validez a todo conocimiento. El tema era dudar, es decir, todo lo que te llegaba a ti a la información, tú lo dudabas, lo ponías en duda, entonces eras del área escéptica. Si tú eras empirista, esa área decía que solo concedía capacidad a las facultades sensibles, o sea, todo el conocimiento que ha pasado por nuestros sentidos, el sentido del tacto, el de la vista, en todo fin. Todo por la experiencia. Exactamente, todo por la experiencia. Y esa fue otra escuela importantísima, el empirismo, era válido toda experiencia sensible. Y luego el racionalismo, por el contrario, pues pretendía que los sentidos engañan y decía, lo que tú sientes no es totalmente cierto, y la idea es implementar el conocimiento científico. Fíjense cómo cambió de lo que era negar todo, y luego todo lo que era sensible sí era cierto, y luego no, lo que realmente tenga una base científica, es decir, que hay una hipótesis, que hay una variable, que hay un conocimiento para que se crea. Y luego el idealismo. Eso es donde se niega que podamos llegar a conocer las cosas independientemente de lo que es nuestro conocimiento. Dice, solo captamos nuestras propias ideas. Entonces esto también vino a revolucionar también la escuela filosófica. Y finalmente el realismo, en donde sostiene que si tenemos conocimientos válidos, alcanzados por los sentidos y la inteligencia, y que alcanzan a la misma realidad, y entonces dice, la cual es independiente del sujeto que conoce. Entonces, estas son las 5 áreas de lo que es la doctrina filosófica y cómo todos los filósofos, desde Tales de Mileto hasta la actualidad, han abordado los problemas
por ejemplo, del ser, el problema central de la metafísica, en donde decías, oye, ¿yo qué soy? ¿A qué vine al mundo? ¿Cuál es mi función? ¿Qué es lo que debo hacer? Y luego ya empezaron a entrar en los problemas del absoluto, la existencia del hombre, la propia constitución del universo, la problemática de la lógica, la ética y la estética, o sea, lo que eran las primeras bases del conocimiento científico, la ética es cómo debía actuar la persona, cómo debía ser, y la estética que corresponde al estudio del arte y la belleza, que de ahí nacieron las grandes obras, la pintura, la escultura, el teatro y todo eso, nacieron de pensamientos filosóficos para poder darle categoría a toda esta manera de apreciar el mundo. Y en ese sentido, pues todos los problemas filosóficos se fueron abordando para poder buscarle solución. Entonces, ¿hay diferencia entre filosofía y ciencia? Sí, pero básicamente la filosofía estudia las causas últimas, o sea, las supremas, mientras que las ciencias experimentan estudios causas próximas. Si uno lo ve ahorita, cuando nosotros hablamos en este siglo XXI de lo que es la visión, la misión y los valores, estamos haciendo filosofía, estamos imaginando cómo queremos ser y lograr algo importante en un proyecto. Y en ese sentido, en Tales de Mileto, que fue el primer filósofo, hizo una serie de lo que se llama esta época de los filósofos presocráticos. ¿Dónde estaban ellos? Pues todos estaban en esta área en donde ya hablaban de temas como el misticismo y las matemáticas, como Pitágoras, que es parte de esta generación, o también Parménides, que elucubra como la primera teoría del ser, y Anaxágoras, que esboza una teoría sobre el espíritu divino, o también los propios sofistas como Parménides, Gorgias, hacían gala de toda esta aptitud dialéctica. Y en ese sentido, bueno, ya después vienen en la Grecia antigua, 200 años después, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y Sócrates, que no escribió nada, como lo sabemos y lo estudiamos en la preparatoria, todo se conoce por lo que escribió Platón. Y en ese sentido, el método que utilizaba Sócrates para poder llegar a conclusiones a las preguntas del universo era la mayéutica. Su mamá era partera, ¿no? Y entonces, viéndola él hacer esa labor tan importante, él sentía que haciéndole preguntas a la persona, cuestionándolo, lo iba llevando a encontrar la propia verdad, las propias conclusiones de las preguntas que hacía. Y esa forma de hacer preguntas, de cuestionar, lo llevó a hacer una escuela. Incluso, pues al final de su vida, que pues prácticamente lo condenaron por hacer un mal consejero de la juventud y por romper las leyes de la ciudad. Incluso sus amigos como Platón le ofrecieron que lo podían salvar y sacar de esa dinámica, y él no quiso. Dijo, yo estoy seguro que después de esta vida hay una vida mejor, y tomó la cicuta para terminar con su vida, pero dejó esta historia de lo que es la filosofía mayéutica en la parte de lo que es el ejercicio socrático, ¿no? Y luego, pues ya Platón y prácticamente Aristóteles, que ya fueron los sofistas, pues ya hicieron una serie de apreciaciones, y Platón, por ejemplo, escribió pues ya libros como La República o Las Leyes del Banquete, o en fin, Critón, y todas estas, ahora lo vemos en redes sociales como circulan esta historia de la caverna de Platón, después fíjense de más de 2000 años que él escribió, en donde a veces vemos cosas que la verdad no son reales, es una forma de engañarnos con nuestra propia vista. Y fíjense lo que escribió Platón hace más de 2000 años, y ahora en el siglo XXI vuelve a ser presente, y a mí me da mucho gusto ver cómo la gente vuelve a estudiar a Platón en ese sentido. Y mira, Platón es inmortal. Si Sí. tú recuerdas no me acuerdo, no sé si creo que es en La República, ¿no? Ajá, Hace sí. un tratado político muy interesante. Y Platón es el culpable de la leyenda de los Atlantes, de la Atlántida. Ujú. Él es el único que la menciona como un territorio
habitado Sí, por X. inhóspito y todo, sí, algo sí. así. Pero es Platón, ¿eh? Es Platón. Que cuyo método era la dialéctica, a diferencia de Sócrates, que era la mayéutica, exactamente. Y el mito de la caverna, donde pues hay prisioneros y hay un camino y todo, pues es un mito que ahora todo el mundo lo está estudiando y analizando por la parte de lo que platicamos el domingo pasado, de que somos más visuales, que el tema del homo videns, de que no tenemos a veces un concepto real de las cosas, y pues y ahí se habla mucho también del alma, de las virtudes y el fin del hombre, todo lo que escribió en cuanto a cómo debería de ser las ciudades, incluso la república. Él fue el primero que escribió la república y decía que al gobierno deberían llegar los hombres sabios, era muy claro en ese sentido. Exactamente, decía en la responsabilidad gubernamental. Que no le han seguido la corriente, pero bueno. Es correcto, pero prácticamente, sí, prácticamente es lo que... Y en la república y las leyes, que es uno de los libros más... Y dice, la gente se divide en tres grandes grupos: los gobernantes, los militares y los artesanos. Como desde ese tiempo había castas, había clases, exactamente. Clases, sí. Todavía, en ese tiempo todavía no nacía Jesucristo. Estamos hablando 200, 300 años antes de Jesucristo. Y en ese sentido, dice, el gobernante se perfecciona con la prudencia. Los militares, que corresponden al apetito irascible, funcionan mejor con la fortaleza, y los artesanos, paralelo al apetito conscustible, deben mejorar con la templanza. La armonía entre las diversas clases sociales es la justicia. Fíjense, eso escribe Platón. Y cómo, pasados tantos años, esta filosofía política de Platón ha sido tachada de utopía, algo irrealizable, algo de que después Tomás Moro escribía en la época del Renacimiento. Y bueno, pues es uno de los grandes referentes. Luego Aristóteles, que nació en el 384 a.C. y murió en el 322, pues ya hace otras aportaciones sobre la metafísica, el origen del alma, la retórica, también escribe sobre poética y política, la lógica, los silogismos, el sí entonces, que nos lo enseñaron en las clases de filosofía y que son tan importantes. Los silogismos en lógica. Exactamente, es correcto. Oye, Aristóteles fue el maestro nada más ni nada menos que Alejandro Magno. Sí, es correcto. No tenía maestro. Porque el papá le puso a los mejores maestros a Alejandro Magno, ¿eh? Así es. Sí. Y el silogismo concluye en una proposición en donde se ha relacionado el sujeto y el predicado, a causa de su mutua implicación con el término medio, que ha servido como nexo o enlace entre aquellos dos. El término medio es, pues, la causa o razón de la unión o de un sujeto o de un predicado. Justamente con ello se ha obtenido una proposición de nivel científico, es decir, una tesis, la conclusión del silogismo, en donde se ve la causa término medio de su afirmación. Imagínense esas clases que le daba Alejandro Magno a Aristóteles, pues lo hizo ser el dirigente tan poderoso que fue, ¿no? Entonces ese realismo aristotélico, ellos marcaron esta época, y luego ya vino la parte de la filosofía religiosa, ya con la ciudad de Dios, con Agustín, con San Agustín, y luego ya pues exactamente, ya empieza toda la parte de la Edad Media, y luego ya los filósofos pues ya del siglo XVI, XVII, como Kant, el propio Marx, y todos los filósofos que ya en la época ya más presente, pues empezaron a hablar. Spinoza, por ejemplo, es otro. Baruch Spinoza, yo soy uno de los que más admiro. Sí, él nació en Ámsterdam en el año 1632 y murió en La Haya a la edad de 45 años. Es el autor que llevó hasta sus últimas consecuencias el realismo cartesiano, y su filosofía es una de estas posturas límites, y es el que se refiere al método como el matematicismo y la intuición de lo perfecto y la intercomunicación de las sustancias. Son los tipos típicos de René Descartes, que también fue un gran filósofo. Te pregunto a ti, Adolfo, porque tú eres muy afecto a respetar las reglas gramaticales. ¿Es Descartes o Descartes? No tiene acento, es Descartes. No, Descartes. Es Descartes, perfecto. Sí, exacto. René Descartes, otro de los grandes. Sí, Immanuel Kant, que nació en Prusia en 1724, él también pues fue de los importantes filósofos teoría en la historia. De la razón pura, ¿no? Exactamente, con la teoría de la razón pura. Y
pues esa crítica de la Antes razón veíamos pública. filosofía en preparatoria, ya no, ¿verdad? Hace muchos años que se quitó la lógica también. Que era Con el fundamental. desarrollo del pensamiento ya la gente no piensa, No. porque no tiene los elementos, los instrumentos para poder pensar. Sí. Fíjate que hay una serie en televisión que se me hace muy importante que la vea la gente joven. Es de origen catalán, es catalana. Sí. Se habla en catalán, lo que pasa es que la traducen al español muy españolizada, o sea, Sí, con el español de ellos, que es el que ve uno. Pero vale la pena verla porque no solamente aprendes filosofía. El maestro Merli, así se llama la serie, Merli es el maestro de filosofía en un instituto, que es una especie de preparatoria, y los enseña a los muchachos a razonar, a pensar y todo. Entonces, desde esa perspectiva vale la pena ver la serie, porque aprendes filosofía. Y en segunda, los problemas de los protagonistas y de cómo los resuelven, etcétera, es también muy interesante. No sé en qué plataforma esté, yo la vi hace ya tiempo, y ya no la he encontrado porque me quería volverla a ver, pero me encontré con la segunda parte, que se llama Merli Sapere Aude. Sapere Aude es en latín y significa atrévete a saber. Y es una segunda parte, es básicamente los mismos protagonistas, se introducen nuevos, ya en una universidad, y es la conclusión de este proceso. Vale la pena que se vea. La segunda parte, la de Sapere Aude, sí está en una plataforma muy popular que termina en X. Y vale la pena ver. Vale, Netflix. Y ¿saben por qué vale la pena, como dice el maestro Mondragón? Porque, por ejemplo, los sistemas educativos, cuando se acuerdan que hablábamos del positivismo, bueno, ese positivismo del sistema educativo en México del siglo XIX y XX fue inspiración de John Locke, exactamente, con John Locke. Él fue un filósofo que nació en Inglaterra y que dentro de la filosofía representa el empirismo, o sea, esa historia de que nada más lo que ha pasado por nuestros sentidos es verdad. Y en el terreno de lo que es la parte educativa, él decía que está influenciado esta parte para que en la autoridad educativa todo lo que se diga es lo que aprendes es solo lo que es comprobable por nuestros sentidos. No hay idealismo, no hay raciocismo, y con esta inspiración en los modelos educativos del siglo XIX, al menos aquí en México, se implementaron con la inspiración de John Locke. Para que vean la gente en la práctica, dices, oye, pues ¿para qué aprendo filosofía? ¿Por qué son los programas de estudio así? Bueno, porque hay una doctrina en todos, en los partidos políticos. Cuando agarras unos documentos básicos de cualquier partido político, lo primero que están los principios básicos. Agarras no se respetan. Que no se respetan, exactamente. Y luego agarras un modelo educativo o un modelo económico y hay una idea conceptual filosófica de por qué se hacen las cosas. Así es. Entonces, todo viene de la filosofía. Por eso es bien importante estudiar porque es el origen del pensamiento y por qué se toma una decisión. Hoy en la mañana hablábamos a las 6 de la mañana, Ramiro, de un filósofo, el autor de la frase de que el que no conoce el que olvida su historia está condenado a repetirla, claro. ¿Cómo se llama? Tepayano. Zampaya. Bueno, él era filósofo y fue de los primeros egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de Harvard, Ramiro. Y fue maestro de Harvard también, este señor. Muy interesante lo que... Lo curioso es que es de origen español. Sí, también. Y luego vive murió en Italia, por cierto. Santayana. Sí, así es. Qué interesante esta sí, la verdad es que es muy bueno y ojalá que se retome por los jóvenes, como dice el maestro, que estudien filosofía, que entiendan, porque van a comprender con mayor claridad los sistemas económicos, los sistemas políticos, los sistemas educativos, incluso la convivencia familiar, también, cómo sí. son, ¿verdad? La iglesia, el papel de la iglesia, el papel del Estado. Y también las propias preguntas que nos hacemos nosotros mismos de que aquí venimos al mundo. Nada más sano para un país que un libre pensador. Exactamente, y saber qué hay, en qué forma podemos trascender y qué es el espíritu, qué es el alma. Por ejemplo, todas esas preguntas
tan profundas, pues acá las puedes entender estudiando filosofía. Y muchas respuestas las vas a encontrar en tu nueva aventura, vas a ver. Así es. Feliz cumpleaños, Ramiro. Gracias, maestro. Se dice Muchas fácil, gracias. pero llegar a esa edad, pues, A esa avanzada edad. no es cualquier cosa. No. Y todavía, Si vivieras en algún país del África ya estarías chupando faros. Sí, porque Afortunadamente, porque pues, la ya expectativa, el es que no, promedio en de serio, vida, claro. la expectativa de vida en los países por eso africanos es una muy bendición reducida, haber nacido en el siglo XX y vivir el XXI, Sí. la verdad. O sea, nuestros No, abuelos sí. y bisabuelos vivían 40, 45 años. En México, cuando nacías en 1878, tu esperanza de vida era 40 años. 40 años. Y ahora la esperanza de Y vida hay es países 72. africanos, hay que países todavía sí. africanos que todavía tienen ese La Mi esperanza abuela es 72 para hombres y 76 para mujeres. Mi abuela Entonces, nació en 1890 y feria, pero rebasó la media, murió de 103 años. Ah, sí. Qué bendición, sí, Sí, pero sí. era Se pasó un poquito. Se pasó un poquito. una proporción Te muy dobleteó. pequeña, dobleteó. Te una- dobleteó, sí, Ramiro. una ¿no? proporción Pues, muy no